Bien, vamos al libro de Gálatas para nuestra meditación hoy día. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Y el título para nuestro mensaje de hoy día: ¿Estoy crucificado con Cristo? Para eso vamos a ir a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Puede haber una diferencia entre la versión que voy a leer de la versión que tienen ustedes. Recuerden que esta es la Biblia de las Américas. Y la escritura, si ya estamos todos ahí en Gálatas, dice: con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y este es un versículo que todos los creyentes conocemos. Es uno de los que más hablamos para describir nuestro propio estado espiritual. Todos decimos: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es decir, lo usamos nosotros frente a otras personas para decir: somos cristianos. Y este pasaje yo he notado de que lo hemos convertido en una especie de confesión de labios. Confesión de labios. No hemos quizás en otras oportunidades profundizado qué es lo que existe detrás de las palabras que han sido inspiradas por Dios para el apóstol Pablo, quien escribió esta carta. Pero el contenido que traen estas simples palabras es muy profundo. Sabemos también de que se han escrito himnos o coros respecto de estas canciones, y vemos cómo dentro de las congregaciones las personas las cantan, entonan esto, y ellos dicen: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Pero más allá de toda esta introducción que estamos haciendo, porque sabemos que esto es así, no solamente por una cuestión de decirlo, sino que lo vemos en la misma práctica. Creo que este es un pasaje que nosotros lo hemos memorizado bastante, ¿no? Y lo hemos escuchado también a otros hermanos hablar de esa manera. Pero ¿cuál es el significado teológico de esta afirmación que Pablo escribe en la carta a los Gálatas? ¿Cuál es el significado? ¿Qué es lo que quiso decir el apóstol? No solamente un cliché de decir ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. No es solamente una cosa así que la ponemos en un banner o lo ponemos quizás a veces en los púlpitos como el refrán de la semana o cosas de esa naturaleza. Hay un contenido muy profundo en las palabras del apóstol Pablo, y hoy día quisiera que me acompañen ustedes atentamente para ver qué es lo que significa esto. En esta versión de la palabra de Dios que yo tengo, dice: con Cristo he sido crucificado. Y de principio, este versículo nos habla de una unión con Cristo, porque dice: con Cristo. En Reina Valera 60 también dice así: con Cristo. Entonces, cuando dice con Cristo, está hablando de una unión. Está hablando de una unidad. Y yo quisiera que repasemos algunos pasajes también donde vamos a encontrar esto mismo. Vamos a Romanos 6:8. Vamos a ver la escritura para profundizar. Vamos a meternos en aguas profundas ahora. Romanos 6:8 dice: y si hemos muerto con Cristo, creemos que también viviremos con Él. De manera opuesta, de este versículo de Romanos 6:8 podemos decir que si no hemos muerto con Cristo, entonces no viviremos con Él. Unidad con Cristo, unidad. Romanos 8:17. Dice la palabra de Dios: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Ahí tenemos nuestra palabra, nuestras dos palabras: con Cristo. Y si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él, con Cristo. Significa que si no padecemos con Cristo, tampoco seremos herederos ni glorificados con Cristo. Otra vez, unidad. El creyente está unido con Cristo.
En Colosenses 2:20, Colosenses 2:20 dice la palabra de Dios: si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivierais en el mundo os sometéis a preceptos tales como, y ahí viene, no manipules, no gustes? Otra vez habla de esa unidad. Dice, si habéis muerto con Cristo. Y esto nos quiere decir que el que está crucificado con Cristo ya no está sujeto a rituales judíos. El que está crucificado con Cristo ya no está sujeto a tradiciones humanas, producto de interpretaciones equivocadas de la Escritura. En Colosenses 3:1 dice, si habéis pues resucitado con Cristo. Ahora ya no está hablando de muerto con Cristo, ahora habla de resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y dicho de una manera negativa, podemos verlo así: si no hemos resucitado con Cristo, entonces nos afanaremos por las cosas y los placeres del mundo. No vamos a buscar las cosas de arriba. Porque el que ha resucitado con Cristo, dice este pasaje, va a buscar las cosas de arriba. Unidad. Unidad en la muerte con Cristo, unión en la muerte con Cristo, unión en la resurrección de Cristo. Si esas cosas no suceden, es evidente que nuestra conducta no va a ser lo que la Biblia está describiendo. Por eso Colosenses 1 nos quiere decir que si no hemos resucitado con Cristo, entonces la consecuencia va a ser de que vamos a andar preocupados por las cosas y por los placeres de este mundo. Cuando vemos una persona que camina así y dice que es creyente, entonces podemos decir, bajo la autoridad de las Escrituras, esta persona no ha resucitado con Cristo. No hay unión con Cristo, no hay unión en su muerte, no hay unión en su resurrección. En Colosenses 3, ahí mismo, los dos versículos que siguen, capítulo 3, versículos 2 y 3, vamos a ver ahora, dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Se da cuenta? Finalmente en Apocalipsis, capítulo 20, versículo 4. Apocalipsis 24 dice la palabra de Dios: dice, también vi tronos y se sentaron sobre ellos y se les concedió autoridad para juzgar, y vi las almas de los que habían sido decapitados por causa del testimonio de Jesús y de la palabra de Dios, y a los que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, ni habían recibido la marca sobre su frente, ni sobre su mano, y volvieron a la vida, y dice, y reinaron con Cristo por 1000 años. A lo largo de estos pasajes que hemos estado viendo nosotros, estamos viendo que hay una unidad con Cristo en su muerte, y hay consecuencias de esa unión con Cristo en su muerte, consecuencias en nuestras propias vidas. También hemos visto que aquellos que hemos muerto con Cristo, vamos a resucitar con Cristo en la resurrección de Cristo. ¿No? Hemos resucitado con Cristo y hay consecuencias para todos aquellos que hemos muerto y resucitado con Cristo. Y finalmente aquí en Apocalipsis vemos de que aquellos que se han mantenido en la perseverancia de la fe por el poder del Espíritu de Dios van a reinar con Cristo. El creyente está unido a Cristo. Es lo primero que nosotros encontramos en Gálatas 2:20. Por eso dice, con Cristo. Con Cristo. El creyente nunca vive separado de Cristo. El creyente durante su caminar aquí en la tierra ha sido unido al cuerpo de Cristo. Eso ya lo hemos hablado nosotros en la semana pasada, me parece. Pero de todos estos pasajes podemos nosotros concluir de esta manera: de que hay una unión con Cristo y que esa unión es posicional. Posicional. Tenemos una unión representativa con Cristo y tenemos una unión de pacto eterno con Cristo, y tenemos una unión personal viva con Cristo, y es una unión salvadora con Él. El que está unido a Cristo es salvo.
El que está unido a Cristo está unido en su muerte y está unido en su resurrección. Entonces, primeramente nosotros debemos recordar que la muerte de Cristo en la cruz nos demuestra una cosa, que no podemos obtener salvación por medio de la ley. Ahí, si nosotros vamos, por ejemplo, a nuestro pasaje, que estamos viendo 2:20, en el versículo 19 dice, pues mediante la ley yo morí a la ley, a fin de vivir para Dios. Y cuando vemos en el versículo siguiente, en el versículo 21, dice, no hago nula la gracia de Dios, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Este contexto nos demuestra que la muerte de Cristo prueba de que no puede haber salvación por obras, no puede haber salvación por méritos. La salvación es por gracia, por medio de la fe en el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Eso es lo que demuestra primeramente la muerte de Cristo. No puede haber salvación por medio de buenas obras. No puede haber salvación por medio de méritos tampoco. Y nosotros cuando hablamos de cristianismo, estamos también hablando de cosas espirituales. Y esta es una realidad espiritual. Cuando yo digo con Cristo estoy o he sido crucificado, estoy diciendo que he sido crucificado con Él de una manera espiritual. Porque ustedes ven, yo no estoy crucificado. Pero espiritualmente sí, por medio de la obra del Espíritu Santo en la salvación del creyente. No estoy crucificado de una manera física, pero los resultados de esa unión, de esa crucifixión que yo he tenido con Cristo, o de la unión que yo he tenido con la muerte de Cristo, sí se aprecian en la vida de un cristiano. Se ve. Por eso es que la Escritura dice de que el buen árbol se conoce por sus frutos, que son buenos, y el mal árbol se conoce por sus frutos, que son malos. Y una persona no puede decir yo soy creyente cuando en realidad su vida refleja malos frutos, porque el Señor también aclara en Mateo, dice de que el árbol bueno no puede dar mal fruto, ni el árbol malo puede dar buen fruto. Y lo que estamos viendo por medio de esta palabra que el Señor nos trae por medio de Pablo es de que cuando dice con Cristo he sido crucificado, espiritualmente lo he sido, pero yo estoy unido con Cristo, estoy unido en su muerte, estoy unido en su resurrección y voy a estar unido con Él en gloria, pero esa unión con Cristo, mientras yo estoy aquí en la tierra, se va a demostrar por medio de frutos buenos. Eso es lo que trae la unión con Cristo. Es imposible que una persona diga, no, yo soy cristiano. Decir, yo soy cristiano es afirmar lo que nosotros estamos viendo aquí en Gálatas 2:20. Y nosotros vemos en el uso común de que muchas personas dicen, con Cristo he sido crucificado. Otros dicen, ya no soy yo el que vive, Cristo vive en mí, como una manera de relacionar el cristianismo en sus vidas. Una forma de decir, soy cristiano. Pero los resultados de esa realidad espiritual, de esa unión espiritual con Cristo en su muerte, en su resurrección, se pueden apreciar en la vida de los santos. En la vida de los santos. Cuando dice esta palabra, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, el apóstol se refiere a la muerte de alguien. Cuando nosotros hablamos de cruz, estamos hablando de muerte. Eso es el sentido bíblico de la cruz. Y aquí dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Bueno, aquí está hablando de la muerte de alguien, que alguien ha muerto. ¿Pero quién ha muerto? Alguien ha muerto. ¿Quién ha muerto? Y aquí Pablo se está refiriendo al viejo hombre. Está diciendo que el viejo hombre ya no vive. Ya no vive el viejo hombre. Es imposible que el viejo hombre se encuentre habitando en el mismo cuerpo junto con el nuevo hombre. Eso no es posible. ¿Qué cosa es la regeneración? Cuando nosotros hemos visto en Ezequiel capítulo 36, varias veces hemos visto esos pasajes, y el Señor comienza a decir, quitaré el corazón de piedra, lo quitaré, y voy a poner un corazón de carne. Un corazón que les permita a ustedes obedecerme. Un corazón que los capacite a ustedes para amarme. El Señor en ninguna parte de la Escritura está diciendo que va a poner al costado del corazón de piedra, al lado del corazón de piedra va a poner otro corazón más. Así como en lo anatómico, en la anatomía,
sería monstruoso que un hombre tuviese dos corazones. En lo espiritual también es monstruoso. No es posible que un hombre pueda tener dos corazones, un corazón de piedra y un corazón de carne. Ahora, el corazón de piedra, ¿quién está representando? Al viejo hombre, con todos sus deseos y todas sus pasiones. Y el nuevo corazón, el corazón de carne, ¿a quién está representando? Está representando al nuevo hombre. Cuando dice la Escritura en 2 de Corintios 5, dice que todas las cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Está diciendo eso, de que todo ese nuevo corazón, con todos esos deseos, han sido retirados. Y en lugar de ese corazón ha sido puesto un corazón nuevo, un corazón de carne, con nuevos deseos, nuevos sentimientos. Por eso es imposible de que una persona pueda enseñar, de que un hombre pueda tener el viejo hombre dentro, viviendo junto con el nuevo hombre. Es imposible teológicamente eso. Es imposible que un hombre pueda poseer dos corazones, ya lo he dicho, uno de piedra y otro de carne. Pero la cosa es de que, ¿acaso el cristiano no se enfrenta a una lucha diaria durante su caminar espiritual? Sí, nosotros nos enfrentamos diariamente a una lucha. Pero esa lucha no es entre el viejo hombre y el nuevo hombre. La Biblia no dice eso. En Gálatas 5:17 dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. La lucha que tiene el creyente es contra su carne, no es contra el viejo hombre. En ninguna parte de las Escrituras dice eso. El viejo hombre ya no está aquí. El viejo hombre ha sido crucificado, todavía dice Colosenses. Crucificado. Y lo que nosotros encontramos aquí, pues, es que dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Es decir, el viejo hombre ha sido quitado de nosotros, pero aún este tesoro ha sido puesto en vasos de barro, como dice la Escritura. O sea, está habitando dentro de nosotros. Y yo lo que veo aquí es de que la Biblia es muy descriptiva en este pasaje. Cuando habla, con Cristo he sido crucificado, cuando habla de morir, cuando hemos visto en los pasajes que dice, con Cristo he sido muerto, he sido crucificado, con Cristo he sido resucitado. Bueno, una persona solamente muerta puede resucitar, y con Cristo voy a reinar. Habla de esa unión, y que esa unión está tanto en la muerte como en la resurrección. Y habla de esa manera descriptiva. Es muy descriptiva para lo que nos quiere enseñar. Primeramente, notamos claramente la analogía con la muerte del Señor en la cruz. La muerte, ¿qué es lo que le hace a una persona? La muerte convierte a una persona en insensible. Esa persona que está muerta ya no puede oír. La persona que está muerta ya no puede hablar, no puede sentirse atraído por nada tampoco. No puede gustar nada, simplemente está muerto. Cuando uno muere se vuelve insensible a todos. ¿Y qué tiene que ver esto con lo que nosotros estamos viendo? La Biblia lo que nos quiere decir por este y otros pasajes es lo siguiente: el que está unido con Cristo debe haber experimentado la muerte. El que está unido con Cristo, efectivamente es un creyente, pero supuestamente hay muchas personas que dicen que están unidas a Cristo, pero que no han experimentado la muerte. No han experimentado la muerte. ¿Por qué? Porque aún siguen sintiendo sensibilidad por algunas cosas que la Biblia prohíbe. No han experimentado la muerte. El que está unido con Cristo, vuelvo a repetir, debe haber experimentado la muerte. ¿Muerto a qué? Muerto a tres cosas. Primeramente, muerto a la ley. Segundo, muerto al pecado, y también muerto al mundo. Cuando nosotros vamos a muerto a la ley, nosotros ya hemos visto que en el versículo 19 de este capítulo 2 de Gálatas dice, pues mediante la ley yo morí a la ley. Y aquí está diciendo claramente que murió a la ley. Y también el apóstol Pablo en el capítulo 7 de la epístola a los Romanos desarrolla toda esa parte doctrinal en que el creyente ha muerto a la ley. El creyente ya ha muerto a la ley. Y en el capítulo 6 de Romanos nosotros nos vamos a dar cuenta de que aún la Biblia, muchas Biblias, tienen el título de muertos al pecado.
Una persona que ha muerto con Cristo, ha muerto a la ley, pero también ha muerto al pecado. Por eso es que la Escritura dice, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. Es decir, no va a mandar en tu vida. El pecado ya no te va a ordenar y tú no le vas a obedecer. El pecado ya no es tu Señor. Antes, cuando tú estabas sin salvación, cuando eras hijo de ira, era así. El pecado dominaba tu vida, controlaba tu vida, te ordenaba y tú obedecías. Pero ahora no. Ahora tú estás muerto. Si tú estás muerto con Cristo, has muerto al pecado. Cuando el pecado busque ordenarte a ti, comete pecado, haz esto, tú no puedes ser sensible a esa voz porque has muerto. Y eso lo hemos graficado nosotros también en el sentido de un empleado o un amo y un esclavo. Mientras el esclavo está vivo, el amo puede ordenarle lo que quiera. Trae esta cosa aquí, trae esto de allá, limpia por acá. Y el esclavo, ¿qué es lo que hace? Obedece. Pero cuando el esclavo muere, no puede escuchar la voz del amo ya cuando le dice, quiero que hagas esto, que hagas el otro, quiero que traigas por aquí esto de aquí. No. Y eso significa la muerte al pecado. El pecado ya no tiene dominio sobre nosotros. Nosotros ya no escuchamos su voz ordenándonos. Y es más, ni siquiera tenemos capacidad para obedecerle porque estamos muertos. Y un muerto es insensible, no puede obedecer. No puede. Y también al mundo. En Gálatas, ahí donde estamos, en Gálatas 3, vamos a Gálatas 6, versículo 14. Y dice la Escritura, pero jamás acontezca que yo me gloríe sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Cuando hablamos de cruz, estamos hablando de muerte. El mundo ha muerto para el creyente y el creyente ha muerto para el mundo. Pregunta, ¿eso vemos nosotros en realidad ahora en el ambiente evangelical? No se ve. Y hemos dicho ahora en la mañana de que la diferencia que antes existía entre un cristiano de un no cristiano era abismal, era grande, era enorme. Y ahora no. Ahora es diferente, pues se nos hace difícil muchas veces descubrir cuál es la diferencia entre un mundano y uno que dice que ha muerto con Cristo. ¿O será de que en realidad no murió con Cristo y solamente es un profesante de labios? Porque Cristo cuando muere y nos resucita, dice la Escritura de que ese mismo poder que resucitó a Cristo de entre los muertos es el que opera dentro de nosotros. Y es imposible que esa resurrección en vida nueva que nosotros tenemos ahora no ejerza ningún cambio en la vida de nosotros, de tal forma que nos hagamos diferentes al mundo y sus pasiones. Dicho en palabras simples, el creyente ha muerto a la ley como una forma de ser justificado. Ya hemos dicho, la muerte de Cristo en la cruz demuestra de que no hay otra manera de ser salvo. Porque si hubiera otra manera de ser salvo, la única otra forma hubiera sido la ley. Pero no, Cristo con la cruz está demostrando que la ley no salva. No salva, el mérito no salva. El creyente ha muerto al mundo. Y ya no es atraído por los placeres y pensamientos mundanos, ni por las corrientes del mundo, ni por lo que el mundo gusta. El creyente tiene la mente puesta en las cosas de arriba, no en las cosas terrenales. ¿Producto de qué? De la unión con Cristo, en la muerte, en la unión con Cristo, con su resurrección. Y dice también de que el creyente ha muerto al pecado, pues el pecado ya no se enseñorea de su vida, no lo controla. Nosotros cuando hablamos de una lucha contra el pecado, lo que queremos decir es de que esa lucha tiene victoria. En Gálatas también, donde hemos visto en el capítulo 5, versículo 24, hemos visto el 14, Gálatas 6:14 vimos, ahora vamos a ver Gálatas 5:24, dice, pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y cuando está crucificada la carne es evidente que debe de estar debilitada. Hay personas que piensan que son cristianas porque siempre están luchando contra un mismo pecado. Así piensan, ¿no? A veces ellos dicen, bueno, estoy luchando. ¿Y cuánto tiempo estás luchando tú con ese pecado? Estoy luchando como 10 años. Pero esta escritura dice,
Pues los que son de Cristo Jesús han crucificado la muerte con sus pasiones y deseos. ¿O será de que esa pasión y ese deseo no ha sido crucificado? Y como no está crucificado, tiene la misma fortaleza que siempre tuvo, de tal forma que no podemos derrotar esa pasión y ese deseo. Lo que la Escritura habla es de que el creyente verdaderamente va a tener una lucha, pero la lucha del creyente es una lucha en victoria. Tiene victoria el creyente. Estar muerto con Cristo no puede ser interpretado en una muerte literal, como la del Señor en la cruz, sino que los efectos de la muerte de Cristo se hacen evidentes en nuestras vidas y en nuestras emociones. Eso es lo que quiere decir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Es lo mismo que afirmar que quiero ser exactamente igual a Cristo en todo. Cuando yo digo estoy crucificado con Cristo, estoy diciendo quiero ser igual a Cristo en todo, en la forma como es que Él caminó aquí en la tierra, en Palestina hace 2000 años atrás, la forma como Él pensaba, la forma como Él hablaba, la forma como Él reaccionaba. Cuando yo digo estoy juntamente crucificado con Cristo, es la última parte de la vida de Cristo. No es el comienzo, es la última parte. Por eso en Filipenses 3:10 dice la Escritura: y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Pero antes de ser como Cristo en su muerte, primero tenemos que ser como Cristo en la vida de Cristo. Yo vivo como Cristo vivió y voy a morir como Cristo murió. Eso significa: con Cristo estoy juntamente crucificado. Eso es lo que significa. Yo quiero llegar a ser como Él aún en la forma de su muerte. Pero ese deseo del que estamos hablando nosotros, no es un deseo debilitado, no. Sino que Dios nos ha capacitado por medio de su Espíritu para alcanzar cada día esa meta, que es lo que nosotros llamamos como la santificación progresiva. La santificación progresiva no es otra cosa más que estar conformándonos a la imagen de Cristo cada día. Nadie puede decir que el ser cada vez más como Cristo es una fantasía de la mente o experiencia de legalistas. Hay personas que piensan eso. Hay personas que han llegado a interpretar las Escrituras por medio de sus propias experiencias. Personas que no tienen derrota sobre el pecado piensan que es imposible lo que la Biblia está diciendo cuando nos dice que el pecado no se va a enseñorear de nosotros. Pero nosotros no debemos de interpretar las Escrituras sobre la base de mis propias emociones, sino que yo tengo que ver las Escrituras como un espejo y mi figura debe ser la que se refleja de lo que yo veo en la palabra de Dios. Yo no puedo decir de que por el hecho de que yo no pueda vivir una vida en santificación como la Biblia está mandando, de que ese mandamiento es una fantasía, es una utopía, es un engaño, es una idea inalcanzable. Porque entonces Cristo, por medio de su palabra, estaría mandándonos cosas que nosotros nunca pudiéramos alcanzar. Porque en realidad, si es que yo no puedo alcanzar la santificación que las Escrituras están mandando, entonces tampoco puedo alcanzar la justificación que se me imputa a mí por la obra de Cristo. Y estamos diciendo de que en realidad Dios es un Dios impotente que no puede hacer en sus escogidos, en sus redimidos, todo lo que Él dice por medio de su palabra. Y Dios no es impotente. Por supuesto que no. Pero hay algunas personas que interpretan cuando nosotros predicamos acerca de la necesidad de la obediencia como una marca distintiva del creyente, están diciendo: no, lo que tú estás hablando, estás siendo muy legalista, eres una persona muy extrema. Y algunas personas dicen de que estamos enseñando salvación por señorío. Pero cuando la Escritura dice: sed santos como yo soy santo, o como hemos visto en el Sermón del Monte, ¿no? Y así vosotros también debéis ser perfectos, así como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces, ¿por qué Dios pone todas esas cosas en la Escritura si es que no lo vamos a poder alcanzar nunca? No, una interpretación de esa naturaleza no es correcta. Yo no puedo decir de que eso no es verdad por el simple hecho de que yo no lo esté haciendo. No, la Escritura es infalible.
La Escritura es perfecta, y si Dios ha puesto en su palabra estas metas, como hemos estado viendo también en las implicancias prácticas de las doctrinas del capítulo 1 hasta el 11 de Romanos, que comienzan esas implicancias a partir del capítulo 12, pues no son utopías, no son fantasías. Son cosas que nosotros podemos llegar a experimentar si es que realmente hemos muerto con Cristo y hemos resucitado con Cristo. Por eso es la importancia que nosotros debemos de tener en profundizar qué cosa es lo que la Escritura realmente enseña. Con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué es lo que significa esto? Son más que palabras, como nosotros estamos viendo. Es más que una confesión de labios para afuera. Es una forma de vida. Es una forma de vida. Son los efectos de la muerte y de la resurrección de Cristo viéndose en mi propia vida. El poder del Espíritu Santo obrando en cada uno de los redimidos. El problema es que nosotros vivimos en un tiempo en que se ha perdido el significado verdadero de la doctrina de la regeneración. No entendemos claramente la doctrina de la regeneración. En nuestros días, por ejemplo, se hablan de expresiones como estas. La regeneración decisionista. ¿Regeneración qué significa? Nuevo nacimiento. Entonces hay gente que dice, tú haces tu decisión y automáticamente eres ¿qué? Nacido de Dios. A eso se le conoce como la regeneración decisional. Pero también hay un peligro nuevo que se está enfrentando en nuestros días de una manera pronunciada. ¿Cuál es? Es de la regeneración doctrinal. ¿Qué cosa dice la regeneración doctrinal? Ok, si tú eres salvo, entonces tienes que creer esta forma de doctrina. Así como es peligrosa y herética la regeneración decisionista, también es peligrosa y herética la regeneración doctrinal. La Biblia lo que dice es de que estos efectos se reflejan en el nacido de Dios, y yo creo firmemente lo que Dios dice en su palabra. Si la Biblia dice, esta es la forma como debe de vivir un creyente, esta es la forma de santificación que yo estoy poniendo en mi palabra, pues yo debo de creer en ella. No debo de diluirla para hacer que la Biblia se ajuste o interpretarla de tal forma que se ajuste a mi vida impía, a mi vida con problemas de pecados, a mi vida no redimida posiblemente. No, simplemente ese es el estándar de Dios, y si yo no estoy alcanzando el estándar de Dios es que debe haber un problema espiritual en mí. Si yo no puedo obedecer lo que Dios dice en su palabra, es un problema del corazón. Posiblemente mi corazón es un corazón de piedra, y veo los mandamientos de Dios como algo utópico, algo difícil de alcanzar, una cosa que bueno, es un estándar que todos deberíamos de seguir, pero nadie nunca lo va a poder cumplir. No. Lo que Dios dice en su palabra es lo que Dios dice en su palabra. Y los estándares que Dios pone en su palabra para sus hijos es porque sus hijos pueden hacerlo. Y esto nosotros mismos lo hacemos en nuestras propias vidas, ¿verdad? Eso es lo que nosotros hacemos en nuestras propias vidas. Nunca creo que nosotros vamos a ir a decirle a nuestros hijos que tienen 2 años, 3 años de edad, que nos puedan resolver un problema trigonométrico, por ejemplo. Sabemos que no tienen la capacidad de resolver un problema de trigonometría plana o trigonometría del espacio. Pero cuando tienen 20 años y han cursado ya la secundaria, sabemos que sí podemos presentárselo porque hay capacidad en ellos para poder desarrollar problemas matemáticos. Es igual en el creyente. Dios no nos va a mandar a hacer algo que sabe que no podemos cumplir. Por eso es que nosotros estamos diciendo de que todas estas cartas, estas epístolas, las bienaventuranzas, son para creyentes. Un incrédulo no lo puede hacer. Un incrédulo no lo va a poder hacer. Dice la Escritura aquí en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y ya no soy yo el que vive. Otras versiones dicen, ya no vivo yo. Y el apóstol no deja su argumento en una figura de muerte. No lo deja en una figura de muerte.
Hemos dicho que un muerto ya ha perdido sensibilidad, un muerto tiene una actitud pasiva. No, Pablo cuando habla de esto no lo deja simplemente ahí. Lo que sigue es que el creyente ha muerto para algunas cosas, pero está vivo para otras. Ha resucitado para otras. En Romanos 6 nosotros lo vamos a ver. Cuando habla este pasaje de muertos al pecado, en Romanos 6, dice el versículo 12 y 13, dice: por tanto no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, para que no obedezcáis sus lujurias, ni presentéis los muertos de vuestro cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad. Dice: sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Vivos de entre los muertos. ¿Qué quiere decir esto? Antes estábamos muertos para el pecado, pero teníamos acciones pecaminosas. Nuestras manos las usábamos para el pecado. Nuestros pies los usábamos para correr a pecar. Nuestras bocas las usábamos para pecado. Aún nuestra mente la usábamos para planear pecado. Y Pablo dice de que no, ahora ese hombre que planeaba todas esas cosas, esas acciones y esas actitudes está muerto. Y está vivo otro, que tiene pensamiento, tiene manos, tiene pies, tiene todo eso, pero ahora los está presentando como instrumentos para justicia. Por eso es que cuando dice Pablo, estoy crucificado y ya no vivo yo, no solamente se queda en esas palabras, sino de que ahora Pablo tiene vida, y esa vida tiene otros intereses, tiene un corazón que busca otras metas, otros anhelos, otros deseos. Y eso es el poder del Evangelio. El Evangelio da vida, una vida mejor que la antigua. El Evangelio no nos va a dejar a nosotros estar inactivos y perezosos. El Evangelio no es así. El Evangelio nos vuelve laboriosos y útiles para el reino de los cielos. Las manos, nuestros pies, que antes eran instrumentos de pecado, ahora son instrumentos de justicia. Pero nuestro pasaje también dice, en Gálatas 2:20, dice: ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, nuestro pasaje dice, no nosotros, sino Cristo en nosotros. O sea que no lo hacemos ahora, lo que nosotros estamos haciendo, no lo hacemos por un talento natural que nosotros hayamos tenido. Hay personas que, yo también pensaba cuando era un bebé en la fe, creemos nosotros de que una persona que, por ejemplo, tiene muchas aptitudes naturales para la oratoria, son expositores, ¿no? Como Miguel Ángel Cornejo, ellos. Nosotros creemos, este hombre puede ser un buen predicador. Porque vemos de que tiene aptitudes naturales en el mundo, no es una persona salva, pero tiene aptitudes naturales, tiene elocuencia, tiene una manera de expresar muy fácil, y creemos, ¿no?, de que va a ser un buen predicador. Pero no, estas capacidades, cuando dice la Escritura que no nosotros, sino Cristo en nosotros, no está hablando de esas capacidades naturales, sino está hablando de unas capacidades supernaturales, unas capacidades extraordinarias que vienen por el poder del Espíritu Santo. Lo que quiere decir es que nosotros no lo vamos a hacer en nuestro propio poder. Las cosas que hacemos ahora, que somos salvados, que no nos permiten estar inmóviles, no es otra más que Cristo obrando a través de nosotros. Es Cristo quien lo hace. Es Él, es quien ha tomado control por medio de su Espíritu Santo de este cuerpo, de esta boca, de este cerebro. Es Cristo quien toma el control. De tal forma que el Espíritu Santo ha cambiado todo lo que había ahí, ha quitado todo lo que no servía y ha puesto el corazón de carne. Por eso es que nosotros ahora somos diferentes. ¿Cuál es la explicación para que nosotros ahora, busquemos las cosas que no buscábamos antes? Busquemos a personas para conversar de temas que no conversábamos antes. Tratemos de ir a la calle siempre con algún argumento nuevo para presentar el Evangelio. ¿Por qué lo hacemos?
¿Acaso porque hay algo dentro de nosotros? No, porque es Cristo en nosotros actuando por medio de su Santo Espíritu. Cristo es la fuente de toda nuestra vida y eso es lo que la Escritura enseña. Y vamos a ver algunos pasajes. Romanos 11, versículo 24. Ahí nosotros vamos a encontrar que la Biblia afirma que nosotros hemos sido injertados en Cristo. Nosotros hemos sido injertados en Cristo. ¿Ya? Y Juan 15:5. En Juan, Evangelio de Juan, vamos a ver pasajes ahí en el libro de Juan. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y otra vez vemos en este pasaje lo que es la unión del creyente con Cristo. Dice: el que permanece en mí y yo en él. ¡Wow! ¡Qué profundidad, hermanos, de este pasaje! Cristo en nosotros y nosotros en Cristo. Eso es lo que hace que llevemos fruto. Eso es lo que nosotros encontramos como la razón, la causa para que estemos siempre pensando y orientando nuestras acciones para el engrandecimiento del reino del Señor aquí en la tierra. En Juan 14:20, ahí mismo, dice: en ese día conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Qué profundidad, hermano, de esta palabra para describir cuál es la unión que tiene el creyente con Cristo y Cristo con el creyente. En Romanos también 8:10, Romanos capítulo 8, versículo 10, dice la palabra: y si Cristo está en vosotros, fíjense, ya hemos visto en Juan unas cosas. El Señor dice: si el que permanece en mí y yo en él, en Juan 15:5. Y en Juan 14:20 dice: si yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Y ahora fíjese lo que dice Romanos 8:10. Dice: si Cristo está en vosotros, como hemos visto que Cristo, no solamente en esos dos pasajes, hay muchos más que hablan de esa unión. Dice: y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el espíritu está vivo a causa de la justicia. Y eso nos tiene que hacer acordar lo que hemos leído también en Romanos 6. Lo que quiere decir todo este pasaje, todos estos versículos que hemos estado viendo, es que Cristo es la savia de la vid y está en cada rama, está en cada hoja, está en cada zarcillo y vive en ellos, en nosotros, y nos da vida. Eso es lo que quiere decir la Escritura, lo que hemos estado viendo. Y ahora nuestro pasaje ahí en Gálatas 2:20 también dice: y la vida que ahora vivo en la carne, la vida que ahora vivo en la carne. Bueno, la vida aquí en la tierra, hermanos, sabemos que está rodeada de preocupaciones, algunas veces también está rodeada de angustias. También la vida aquí está rodeada de pruebas, la vida aquí en la tierra está rodeada de tribulaciones. Es la vida que tiene que resistir al diablo, es la vida que tiene que luchar contra la carne, es la vida que tiene que enfrentarse al mundo. Y ser cristiano no significa la ausencia de problemas en nuestra vida, eso no significa ser cristiano. Hay muchas ofertas que hacen algunos predicadores acerca de una vida maravillosa aquí en la tierra, pero ese no es el mensaje de las Escrituras. La vida que ahora vivo en la carne. La vida que ahora vivo en la carne es una vida con aflicciones. En el mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Y esa es la vida que nosotros vivimos en la carne. Y dice que esa vida la vivimos en la fe del Hijo de Dios. Es decir, los principios del Evangelio los llevo a todas las circunstancias de mi vida en la carne. Los principios del Evangelio. La forma de conducta que debo de tener como creyente que está aquí en las Escrituras, yo lo llevo a todas las circunstancias que estoy pasando en mi vida en la carne, o sea, mi vida en la tierra, mi peregrinaje aquí en la tierra.
Vivir en la fe del Hijo de Dios es vivir confiando en Cristo, buscándolo a Él por fortaleza. Eso es lo que quiere decir. Es vivir teniendo la certeza de todas las promesas del Evangelio de Cristo Jesús. Porque el Evangelio trae muchas promesas. Y vivir en la fe del Hijo de Dios significa la confianza en esas promesas. Esas promesas es el premio, es la recompensa que nosotros sabemos que vamos a tener. Y estamos seguros que es así, que Dios no es mentiroso, que Dios es fiel. Y esa fe es la que nos hace a nosotros mantenernos firmes, aún en la carne, la vida que vivimos en la carne, a pesar de las tribulaciones que podamos tener. Sabemos que tenemos que enfrentarnos al pecado, sabemos que tenemos que enfrentarnos a nuestra carne, sabemos que tenemos que enfrentarnos a muchas cosas, pero lo hacemos en la fe del Hijo de Dios, en su Evangelio. Decir que Cristo vive en nosotros no son solamente palabras, hermanos. Y también dice aquí, en la última parte de nuestro versículo de Gálatas 2:20, dice: el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nosotros tenemos que apoderarnos de esa muerte de Cristo para nosotros. El cual me amó. Yo sé que Él me amó, y la prueba de que Él me amó es que se entregó a sí mismo por mí. Y la prueba de que Él se entregó a sí mismo por mí es que mi vida ha cambiado. Todo esto es una cadena que se desenvuelve necesariamente en los frutos de vida, en una vida transformada. No puede ser de otra manera. Y otra vez nos damos cuenta que decir que Cristo vive en nosotros no son solamente palabras. Decir eso, decir que Cristo vive en mí, sin la manifestación del poder del Evangelio en nuestras vidas, es una profesión que no tiene sentido. No tiene sentido, en realidad simplemente son palabras vacías que salen de mi boca porque no van acompañadas de fruto en mi vida. Decir que Cristo vive en nosotros es engañarnos a nosotros mismos, pretendiendo tener algo que en realidad no poseemos, si es que el poder del Evangelio no se manifiesta en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque decir que Cristo que vive en mí implica que otras personas vean a Cristo en mi vida. Cuando yo digo Cristo vive en mí, ok, quiero ver a Cristo en tu vida entonces. Quiero verlo, muéstramelo. Y muchas personas no van a necesitar preguntarnos, muéstramelo. Van a verlo. ¿Cómo hablaba Cristo? ¿Cómo caminaba Cristo? ¿Qué es lo que Cristo aprobaba? ¿En qué se deleitaba Cristo? Esas cosas deben de verse en mí. Si Cristo vive en mí, Cristo está guiando todas mis emociones, mis pensamientos, mis obras, como si fuera su propia vida. Es decir, que vean a Cristo en mi hogar, cuando yo estoy en mi hogar. Que vean a Cristo cuando yo estoy en mi trabajo. Que vean a Cristo cuando yo estoy en las calles caminando. ¿A dónde van mis ojos? ¿Cómo son mis palabras? Que vean a Cristo cuando estoy aquí en el templo también. En cualquier lugar donde yo me encuentre. ¿Por qué? Porque Cristo no habita por momentos en la vida de un creyente. Cuando Cristo viene a habitar, cuando yo digo Cristo en mí, no es que Cristo está en mí hoy día, mañana no lo sé. Pasado mañana regresa otra vez Cristo. La semana que viene no tengo seguridad. No. Cuando Cristo viene a habitar a la vida de un creyente, lo hace de manera permanente. Cristo mora en nosotros por medio de su Santo Espíritu, y el Santo Espíritu ha sido sellado, dice. Y el Santo Espíritu son las arras, es el pago adelantado de todo el premio, de todo lo que nosotros vamos a obtener. Cristo no habita por momentos, Cristo habita para siempre. Y para finalizar esta parte, vamos a Hebreos 9:26. Ahí dice: de otra manera le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora, una sola vez, en la consumación de los siglos, se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo. Una sola vez para destruir el pecado. No muchas veces, una sola vez. Y cuando Él se manifiesta de esa manera, viene a morar en nosotros.
Por eso cuando decimos, con Cristo he sido crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No es la letra de una canción. Lo que el Señor está diciéndonos aquí es una característica, un rasgo de conversión verdadera, de conversión poderosa en la vida de una persona. Cristo vive en mí, Cristo debe evidenciarse por mi propia vida. No es posible que Cristo viva en mí y esté atrapado y no se haga evidente a las demás personas. Cuando yo le digo a alguien, Cristo habita en mí, no debe caber la pregunta, ¿y cómo es que yo no lo veo? No, cuando Cristo habita en una persona, Cristo se hace evidente. Y esto, hermanos, más que un himno, más que un coro, en realidad es una descripción de lo que un creyente es. Por eso es que yo les decía al principio, este solo versículo tiene una profundidad teológica bastante grande, y yo creo que el Señor nos ha ayudado esta mañana para que podamos entender lo que significa. Vamos a orar. Amado Dios, gracias te damos por tu palabra, por lo que tú nos enseñas por medio de ella. Señor, bendícela. Señor, gracias por lo que tú has escrito, Señor, por medio de la pluma del apóstol Pablo para nosotros. Ayúdanos, Señor, a que si Cristo vive en nosotros, Señor, se haga manifiesta esa vida en todas las áreas de nuestra vida, en todos los lugares donde nos desenvolvemos diariamente. Gracias, Padre Santo, por esta palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.